Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Saludos, somos los ángeles. Mis queridos amigos, te queremos mucho. Hace una semana conversábamos sobre tu naturaleza eterna, viven para siempre, queridos. Lo mismo ocurre con todos los seres, la humanidad, los animales, los espíritus vegetales, los árboles y la propia tierra, todos son parte del magnífico campo energético que no puede, y nunca dejará de existir. Uno con el Creador, te sumerges en este mundo tridimensional por un tiempo, luego te expandes nuevamente hacia el amor, tu verdadera naturaleza cuando sales. Cuando regresas al estado mental, tienes un cuerpo que es una proyección de tu conciencia, pero no es el cuerpo denso en el que vives. Cuando estás en el mundo físico, es un cuerpo hecho de luz. Aunque puedes abrazar, comer y hacer lo que quieras, en el cielo hay una conciencia de ti mismo, como energía y una conciencia del amor único que vive dentro de todos. En la tierra, te sumerges en cuerpos biológicos asombrosos. Estos son milagros magníficos. Cada célula es un ser consciente muy parecido a un animal pequeño, que siempre desea amar y entregarse al flujo constante de guía, información y curación de la fuente. Es por eso que te imploramos que ames tu cuerpo, ames tus células, y reafirmes que crees en tu capacidad para recalibrar tu diseño original. Cuando vives con miedo, cortas el flujo de luz, cuando vives enojado, haces lo mismo. Cuando encuentras algo que amar, disfrutas o simplemente vives un momento de satisfacción relajada, te abres nuevamente a ese flujo, y permites que tus pequeñas células reciban una vez más, sus instrucciones directamente de la fuente. Dicho esto, cuando llega el momento de expandirse nuevamente hacia el cielo, tus células, habiendo hecho su trabajo, también eliminan sus formas tridimensionales, y se fusionan nuevamente con la conciencia mayor que eres. No hay nada en el mundo de la forma que dure para siempre, queridos, mientras que todo en el mundo del espíritu durará para la eternidad. Esto no pretende asustarte, sino más bien inspirarte a apreciar esta hermosa realidad temporal, por la que estás viajando en este momento. Disfruta de la exquisita sensación de poder tocar tus propias manos en el mundo físico, para darte un abrazo a ti mismo, o a otro. Disfruta del milagro de tu propia piel, siente el frescor de un chorro de agua en tu rostro, o de un sorbo de té. Disfruta de tus sentidos, son únicos en tu planeta Tierra, y ciertamente una experiencia que no debe perderse. También te alentamos a que te tomes el tiempo regularmente para ir más allá del mundo sensorial, y aprovechar tu ser eterno. Conectarse con la fuente puede ayudarte a apreciar verdaderamente tu realidad física, ya que más a menudo sientes y conoces el amor detrás de ella. Después de tus meditaciones u oraciones, disfruta de tu realidad 3D, llevar tu mente plenamente allí, viviendo el momento presente con todo el amor y aprecio que puedas. No hagan esto para ser santos, no lo hagan para conseguir nada, hacelo porque la vida humana es una experiencia exquisita, que no se debe vivir apresuradamente, sino saborear. Definitivamente tendrás sentidos en el paraíso, más allá de tus sueños más locos, pero hay algo exquisito en estar inmersos en tu realidad física y sensorial que no deben dar por sentado. Incluso nos cuesta expresarlo con palabras. En el cielo hay amor, más allá de tus sueños más locos hay música en el aire, y colores más allá de tu espectro físico, todo coloreado de amor, es más bello de lo que las palabras pueden expresar. Y sin embargo, hay algo tan precioso en tu realidad 3D, física y sensorial, que apreciarás una vez que estás en el otro lado, porque es una experiencia única, preciosa y hermosa, y tan tangible que es difícil de experimentar, de describir, hasta que te expandas hacia la luz nuevamente. Ahora mismo, en tu tierra,
pueden ponerse un par de anteojos, y visitar cualquier lugar de la Tierra de una manera que te sientas muy real. Puedes ver, oír y casi tocar los espacios que presencias desde tu propia casa. Tu computadora podría hacer que estos lugares sean perfectos, y llenarlos con toda la belleza imaginable. Sin embargo, es mucho más interesante y divertido quitarte los anteojos y usar tus propios ojos y sentidos, para experimentar la realidad imperfecta en 3D real, para la que tienes que conducir, volar o caminar para ver, anticipar y abrazar con una sensación de aventura. Qué hermoso es experimentar el mundo, a través de tus sentidos físicos. Esta analogía tiene sus limitaciones, pero simplemente te animamos a disfrutar de tu mundo físico mientras están en él. Sabiendo, por supuesto, que hay mucho más detrás de él, de lo que no puedes ver, tus seres queridos que han hecho la transición están contigo, y a menudo caminan a tu lado. Tus animales espirituales corren felices, visitando tanto a sus padres en el cielo, como a sus seres queridos en la tierra. Si rompes un vaso, el espíritu de amor que lo mantenía unido, simplemente se libera en el éter una vez más, listo para tomar la forma que desees. Por eso, cuando tengas miedo de perder algo, o a alguien, respira. Cuando tengas miedo de perder dinero, un trabajo o tus finanzas, respira. Recuerda que todas las cosas en 3D, son temporales, pero el espíritu amoroso dentro de ellas vive para siempre. Si pierdes a un ser querido, él sigue viviendo. Si pierdes un trabajo, las cosas buenas de ese trabajo perdurarán también, o incluso mejor, y encontrarán el espíritu del mejor trabajo en uno nuevo. Si pierdes un poco de dinero, la cuenta bancaria puede estar temporalmente un poco más baja, pero el espíritu de abundancia vive dentro de ti, esperando a que te devuelvan la forma, para que puedas disfrutarlo con aún más aprecio. Queridos, valoren sus vidas terrenales, son una experiencia valiosa. Aunque a menudo suponen un desafío, no hay un momento de tu vida que parezca desperdiciado, cuando un día lo veas desde el cielo. Mientras tanto, disfruta de la hierba bajo tus pies, del calor del sol en tu rostro, del olor de tu cena, y del contacto de un ser querido, porque tu estancia en la tierra, por larga que sea, es una experiencia que debes apreciar. No te apresures a llegar a la meta, disfruta de lo que tienes aquí y ahora, y en esta dicha del momento, tú y tus células permanecen abiertos al bienestar, la alegría, la abundancia, y el amor que son parte de tu flujo eterno. Que Dios te bendiga. Te queremos mucho. Con amor y luz, somos los ángeles. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, soy Adama de Telos. Estoy muy agradecido de estar contigo. Esta noche, una vez más, quiero regalarles a sus corazones una vela de esperanza, y brindarles una perspectiva más amplia sobre los conflictos que están teniendo lugar en su planeta. Hay muchos de Telos que se unen a mí, mientras hablo, con el propósito de envolverlos en un maravilloso manto de amor, paz y protección. Muchas personas en la superficie viven con miedo, ira y angustia por estos acontecimientos, que tienen el potencial de crear injusticia y violencia contra la humanidad. Se preguntarán, ¿por qué no se han podido detener estos conflictos ante las grandes ofrendas de amor, oraciones, meditaciones y marchas por la paz que millones de personas han iniciado en el planeta? Te preguntas, ¿por qué los esfuerzos diligentes de tantas almas valientes, que han dado todo lo que tienen en un intento por asegurar la paz para la tierra, y sus preciosos hijos no han sido suficientes? No es que, como colectivo, no hayan hecho lo suficiente, créeme,
has hecho todo lo que has podido, y tu Creador ha escuchado tus oraciones y gritos de ayuda, y ha sido testigo de tu intención de vivir en un planeta pacífico. Nunca en la historia del planeta la humanidad se había unido de manera tan grandiosa, para exigir la paz para la Tierra. Todo el cielo ha estado observando con asombro, alabando sus esfuerzos, y sumándolos enérgicamente. Con el amor y la solidaridad que han demostrado, han atraído la atención de miles de millones de hermanos espaciales de muchos universos y galaxias, que han venido aquí para observarlos, y apoyar enérgicamente sus esfuerzos por crear paz en la Tierra. En Telos, hemos mantenido vigilias de oración con todos ustedes las 24 horas del día. Nos hemos puesto a disposición para ayudarles en su paso hacia el siguiente paso de su proceso evolutivo, para aliviar su dolor, dificultades y preocupaciones. Comprendan que hay un pequeño grupo de personas en el planeta, que arrogantemente creen que son dueños de este planeta. También creen que pueden hacer lo que quieran, sin importar el costo, o cuánto dolor y sufrimiento se imponga a la humanidad y a la Tierra. Para mantener el status quo, de manipulación, dominación y control, necesitan mantenerlos a todos ustedes en servidumbre, de cualquier manera, y hasta el extremo que les permitan hacerlo. Pretenden seguir disfrutando del 90% de la riqueza de este planeta, mientras el resto de la humanidad lucha por sobrevivir con el 10% restante. Queridos, quienes tienen el control tienen una agenda personal, quieren estos conflictos más que cualquier otra cosa. El camino hacia el poder es extraño. Aquellos que se dejan llevar por la codicia y la necesidad de dominar, caen en un mal uso de los recursos de la tierra. Ignoran el llamado de la divinidad interior, que los guía a servir al bien mayor. Sus acciones no surgen del corazón de la unidad, sino del miedo y la separación de su ego alterado. Muchas gracias, bendiciones, yo soy Adama de Telos. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.